Puta madre. El río se reía alegre y burlonamente del viejo botero. Siddhartha se detuvo y se inclinó sobre las aguas para oír mejor. Vio su rostro reflejado en las aguas que lentamente se movían, y en ese reflejo había algo que le hizo recordar cosas del pasado. El rostro que veía le recordaba el de otra persona que él había amado y temido, el rostro de su padre y Brahman. Recordó cómo, cuando era adolescente, había obligado a su padre a permitirle que se uniera a los amaneos. Recordó su salida del hogar para no volver. ¿No había sufrido también su padre en igual forma como él sufría ahora por su hijo? ¿No había su padre muerto y hacía ya de ello muchos años, sin ver de nuevo a su hijo? ¿Por qué no habría de tener el idéntico sino? Si ¿no era acaso una comedia, una cosa estúpida, esta repetición, este curso de los acontecimientos dentro de un círculo de fatalidades? Irónica era la forma de reír del río. Así eran las cosas. Lo que no se sufría hasta el final y finalmente concluía, se repetía y se experimentaban de nuevo los mismos dolores. Siddhartha se subió a la barca y, remando, regresó a la cabaña pensando en su padre, pensando en su hijo, burlado por el río, en conflicto consigo mismo, al borde de la desesperación y al mismo tiempo con deseos de reírse a carcajadas de sí mismo y del mundo entero. La herida todavía le escocía, todavía se rebelaba contra su suerte. No había todavía serenidad en su alma, ni él había conquistado el dolor. Pero alguna esperanza latía en él, y cuando llegó a la cabaña se sentía ansioso de confesarle todo a Vasudeva, de abrirle su corazón, al hombre que conocía el difícil arte de escuchar. Vasudeva, sentado a la puerta de la cabaña, tejía una canasta. Ya no trabajaba en la barca porque sus ojos se estaban debilitando, al igual que sus brazos y sus manos, pero radiantes e inalterables eran la felicidad y la serenidad que se reflejaban en su semblante. Sentado junto al anciano, Siddhartha comenzó su relato. Le dijo cosas que nunca antes le había dicho. Le habló de su ida a la ciudad, de la herida que le escocía el corazón, de la envidia que se sentía al ver felices a otros padres, de cómo se daba cuenta de la insensatez de tales sentimientos, de la desasuida lucha que libraba contra sí mismo. Todo lo confesó. A él podía decirle y descubrirle todo, hasta las cosas más dolorosas. Le abrió su herida, le habló de su escapada de ese día, de cómo había cruzado el río con el objeto de vagar por la ciudad, y de cómo se había mofado el río de él. Conforme hablaba, Vasudeva lo escuchaba impasiblemente. Más que nunca, Siddhartha se daba cuenta de la atención que Vasudeva ponía en sus palabras. Sentía que sus preocupaciones, sus dolores y sus secretas esperanzas fluían hacia Vasudeva para luego retornar, desnudar su herida ante este hombre que sabía escuchar. Era como bañarla en el río hasta que se refrescara y se unificara con este. Mientras seguía hablando y confesándose, Siddhartha sentía más y más que quien le escuchaba no era ya Vasudeva, no era ya un hombre. Sentía que este ser inmóvil que lo escuchaba era el río mismo, era Dios mismo, era la eternidad misma. Conforme Siddhartha dejó de pensar en sí mismo y en su herida, este reconocimiento del cambio de Vasudeva se posicionaba más de él, y mientras más se daba cuenta de ello, menos extraño se le hacía. Mejor comprendía que todo lo que ocurría era natural, y dentro del orden de las cosas que Vasudeva desde tiempo atrás había sido así, pero que no se había dado cuenta cabal de ello, y veía ahora a Vasudeva como la gente en general ve a los dioses. Esta visión no podía durar mucho y por dentro comenzó a despedirse de Vasudeva, pero mientras tanto continuó su plática. Cuando terminó de hablar, Vasudeva le dirigió una débil mirada. No habló, pero su rostro silencioso irradiaba amor y serenidad, comprensión y conocimiento. Tomó la mano de Siddhartha, hizo que se sentara a orillas del río. Se sentó junto a él y sonrió al río. Lo has oído reír, dijo, pero no has escuchado todo. Escúchame atentamente.
oirás mucho más. Y los dos escucharon. La canción de 1000 voces del río dejaba oír suavemente sus ecos. Siddhartha miró hacia el río y vio muchas imágenes en las aguas que se deslizaban. Vio a su padre solitario, llorando la ausencia de su hijo. Se vio a sí mismo solitario, también llorando a su hijo tan distante. Vio a su propio hijo, también solitario, caminando ansiosamente sobre la ardiente senda que lo conducía por la vida. Cada uno concentrado en su propia situación, cada uno obsesionado por su propia situación, cada uno presa de grandes torturas. La voz del río estaba impregnada de tristeza. Al cantar suspiraba con tristeza deslizándose hacia su meta. ¿Escuchas?, preguntó con muda mirada Vasudeva. Siddhartha sintió con la cabeza. Escucha mejor, murmuró Vasudeva. Siddhartha trató de escuchar mejor. La imagen de su padre, la suya propia, la de su hijo, fluyeron y se fundieron en una sola. La imagen de Kamala apareció también deslizándose, y la imagen de Govinda y la de otros se deslizaron también sobre las aguas y se esfumaron. Se hicieron parte del río, era la meta de todos, suspirando, deseando, sufriendo. Y la voz del río estaba llena de añoranzas, llena de desconsuelos, llena de un insaciable anhelo. El río corría hacia su meta. Siddhartha vio al río acelerar su marcha, convertido este en él mismo, en su padre, en su hijo y en todas las gentes que había conocido durante su vida. Las ondas y el agua aceleraban su marcha, sufriendo hacia miles de metas, hacia la cascada, hacia el mar, hacia el rápido, hacia el océano, y todas esas metas eran alcanzadas y cada una era seguida por la otra. El agua se transformaba en vapor y se elevaba hacia las nubes. Se convertía en lluvia y caía de nuevo. Se hacía fuente cristalina, riachuelo, río. Cambiaba nuevamente, fluía nuevamente. Pero ya la voz suspirante no era la misma. Tenía todavía ecos tristes, inquisitos, pero la acompañaban otras voces de placer, de tristeza, voces buenas y voces malas, voces que reían y voces que gemían, cientos de voces, miles de voces. Siddhartha escuchaba, estaba ahora escuchando atentamente, completamente absorto, vacío, llenándose de todas esas voces. Sintió que ahora sí había aprendido del todo el arte de escuchar. Había escuchado antes todo esto, pero ahora las voces del río tenían un eco diferente. Ya no podían distinguirse las diferentes voces. Las voces alegres de las voces plañideras, las voces infantiles de las voces de hombres maduros. Todas se entrelazaban, pertenecían a todos. El lamento de los que suspiraban, la risa de los sabios, los gritos de los indignados y los gemidos de los moribundos. Todas se fundían, entretejidas, entrelazadas, compenetradas de mil maneras. Y todas las voces, todas las metas, todas las ansias, todas las tristezas, todos los placeres, todo lo bueno y todo lo malo, todo ello en conjunto era el mundo. Todo ello en conjunto era el fluir de los acontecimientos, la música de la vida. Cuando Siddhartha, escuchando atentamente a este río, a su canción de las 1000 voces, dejó de atender lamentos y risas particulares, dejó de enlazar su alma con toda otra voz en especial, comenzó entonces a escuchar a todas. El gran conjunto, la unidad de ellas, entonces diose cuenta de que la gran canción de las 1000 voces se fundía en una sola palabra, Om, perfección. ¿Escuchas?, preguntaba una vez más la mirada inquisitiva de Vasudeva. Radiante era la sonrisa de este, se cernía luminosa sobre las arrugas de su viejo rostro, como el Om se cernía sobre todas las voces del río. Radiante era su sonrisa, la que apareció en el rostro de Siddhartha. Su herida estaba cicatrizándose, su dolor dispersándose, su yo se fundía con la unidad. Desde ese momento Siddhartha dejó de luchar contra su sino. Había en su rostro la serenidad del saber, la serenidad de aquel que no se enfrentaba, ya más con deseos en conflicto, que había encontrado su liberación, que estaba en armonía con el fluir de los acontecimientos, con el río de la vida, lleno de simpatía y compasión, entregándose él mismo a la corriente de ese río, en la unidad de todas las cosas. Cuando Vasudeva se levantó de su asiento al borde del río, cuando contempló los ojos de Siddhartha y vio en ellos brillar la serenidad del placer, suavemente le tocó el hombro en su forma acostumbrada y dijo: he esperado este momento, amigo mío. Ahora que ha llegado, permítame partir.
He sido Vasudeva, el botero, por largo tiempo. Todo ha concluido ya. Adiós, cabaña. Adiós, río. Adiós, Siddhartha. Siddhartha bajó la cabeza ante el hombre que partía. Bien lo sabía, dijo. ¿Vas hacia la selva? Sí, voy hacia la selva, hacia la unidad de todas las cosas, respondió Vasudeva radiante. Y partió. Siddhartha lo siguió con la mirada. Con intensa alegría le veía irse, sus pasos llenos de paz, su rostro esplendente, su persona envuelta en luz. Govinda. En cierta ocasión llegó Govinda con otros monjes en busca de descanso al bosquecillo de recreo que Kamala, la cortesana, había obsequiado a los discípulos de Gautama. Llegó entonces a sus oídos la historia de un viejo botero que vivía junto al río, a una jornada de distancia, y a quienes muchos consideraban un sabio. Cuando Govinda abandonó aquel jardín, escogió el camino del embarcadero, ansioso de conocer a ese botero, ya que aunque había llevado una vida de acuerdo con la regla y por su edad y su modestia era visto con respeto por los monjes más jóvenes, todavía existía en su corazón cierta inquietud y sus esfuerzos en busca de la verdad permanecían todavía insatisfechos. Llegó al río y pidió al anciano botero que lo llevara a la orilla opuesta. Al desembarcar dijo a este: mucha ha sido siempre tu amabilidad hacia monjes y peregrinos. Muchos son los que has llevado de una orilla a otra. ¿No estás acaso tú también en busca de la senda de la verdad? Tú sabes, amigo mío, dijo Siddhartha. Una sonrisa iluminaba el rostro de Siddhartha al decir: eres tú, oh venerable, uno de esos que buscan. Tú que tan avanzado estás en edad y llevas el hábito de los monjes de Gautama. Ciertamente soy ya un anciano, dijo Govinda, pero nunca he dejado de buscar, nunca cesaré de buscar la verdad. Al parecer, ese es mi sino. Creo que tú también has buscado. ¿Quieres hablarme un poco de ello, amigo mío? Siddhartha dijo: ¿qué puedo yo decirte que tenga algún valor? Excepto quizás que te afanas demasiado en buscar y como resultado de ello no puedes hallar lo que buscas. ¿Cómo es eso?, preguntó Govinda. Cuando alguien busca, explicó Siddhartha, ocurre fácilmente que solo ve la cosa que anda buscando, que es incapaz de encontrar cosa alguna fuera de esa, incapaz de absorber nada más, porque solo piensa en lo que está buscando, porque solo tiene una meta y está obsesionado por esa meta. El buscar significa tener una meta, pero encontrar significa estar libre. Tener la mente abierta, no tener meta alguna. Tú, oh venerable, vas en busca de la verdad, pero al esforzarte por alcanzar tu meta dejas de ver muchas cosas que están abajo de tus propias narices. No te comprendo del todo, dijo Govinda. ¿Quieres explicármelo? En cierta ocasión, oh venerable, dijo Siddhartha, de ello hace ya muchos años, llegaste a este río y encontraste a un hombre durmiendo aquí. Junto a él te sentaste para cuidarlo mientras dormía, pero no reconociste a ese durmiente, Govinda. Asombrado y como embrujado, el monje fijó su mirada en el botero. En cierta ocasión llegó Govinda con otros monjes en busca de descanso al bosquecillo de recreo que Kamala, la cortesana, había obsequiado a los discípulos de Gautama. Llegó entonces a sus oídos la historia de un viejo botero que vivía junto al río, a una jornada de distancia, a quien muchos consideraban un sabio. Cuando Govinda abandonó aquel jardín, escogió el camino del embarcadero, ansioso de conocer a ese botero, ya que aunque había llevado una vida de acuerdo con la regla y por su edad y su modestia era visto con respeto por los monjes más jóvenes, todavía existía en su corazón cierta inquietud y sus esfuerzos en busca de la verdad permanecían todavía insatisfechos. Llegó al río y pidió al anciano botero que lo llevara a la orilla opuesta. Al desembarcar dijo a este: mucha ha sido siempre tu amabilidad hacia monjes y peregrinos. Muchos son los que has llevado de una orilla a otra. ¿No estás acaso tú también en busca de la senda de la verdad? Una sonrisa iluminaba el rostro de Siddhartha al decir: eres tú, oh venerable, uno de esos que buscan. Tú que tan avanzado estás en edad y que llevas el hábito de los monjes de Gautama. Ciertamente soy ya un anciano, dijo Govinda, pero nunca he dejado de buscar, nunca cesaré de buscar la verdad.
Al parecer, ese es mi sino. Creo que tú también has buscado. ¿Quieres hablarme un poco de ello, amigo mío? Siddhartha dijo. ¿Qué puedo yo decirte que tenga algún valor? Excepto quizás que te afanas demasiado en buscar y como resultado de ello no puedes hallar lo que buscas. ¿Cómo es eso?, preguntó Govinda. Cuando alguien busca, explicó Govinda, ocurre fácilmente que solo ve la cosa que anda buscando, que es incapaz de encontrar cosa alguna fuera de esa, incapaz de absorber nada más, porque solo piensa en lo que está buscando, porque solo tiene una meta y está obsesionado por esa meta. El buscar significa tener una meta, pero encontrar significa estar libre, tener la mente abierta, no tener meta alguna. Tú, oh venerable, vas en busca de la verdad, pero al esforzarte por alcanzar tu meta dejas de ver muchas cosas que están abajo de tus propias narices. No te comprendo del todo, dijo Govinda. ¿Quieres explicármelo? En cierta ocasión, oh venerable, dijo Siddhartha, de ello hace ya muchos años, llegaste a este río y encontraste a un hombre durmiendo aquí. Junto a él te sentaste para cuidarlo mientras dormía, pero no reconociste a ese durmiente, Govinda. Asombrado y como embrujado, el monje fijó su mirada en el botero. ¿Eres tú, Siddhartha?, preguntó con tímida voz. Tampoco esta vez te he reconocido. Grande es mi contento de verte de nuevo, Siddhartha. Muy contento estoy. Mucho es lo que has cambiado, amigo mío. ¿Te has convertido en botero? Siddhartha rió cordialmente y dijo, sí, me he hecho botero. Numerosa es la gente que a través de la vida tiene que pasar por muchos cambios y llevar toda suerte de ropajes. Yo soy uno de ellos, amigo mío. Bienvenido seas, Govinda. Te invito a pasar la noche en mi cabaña. Govinda pasó ahí la noche y durmió en la cama que había sido de Vasudeva. Mucho fue lo que preguntó el amigo de su juventud y mucho fue lo que Siddhartha narró acerca de su vida. A la mañana siguiente, al llegar para Govinda la hora de la partida, dijo con cierta vacilación: Antes de seguir mi camino, Siddhartha, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Tienes alguna doctrina, credo o conocimiento en que apoyarte que te ayude a vivir en el bien? Tú sabes, amigo mío, dijo Siddhartha, que hasta en nuestra juventud, cuando vivíamos con los ascetas del bosque, yo desconfiaba de toda doctrina, de toda enseñanza, de todo maestro y les volvía las espaldas. Sigo teniendo esa misma inclinación, aunque desde entonces he tenido muchos maestros. Una bella cortesana fue mi maestra por largo tiempo, como lo fue un hombre de negocios y un jugador de dados. En cierta ocasión, uno de los errabundos monjes del Buda fue mi maestro. Se detuvo en su peregrinar para sentarse a mi vera cuando caía dormido en el bosque. También de él aprendí algo y por ello le estoy agradecido, muy agradecido, pero más que nada ya he perdido de este río y de mi antecesor, Vasudeva. Era un hombre simple, no era ningún pensador, pero se daba cuenta de lo esencial, al igual que Gautama. Era un hombre perfecto, un verdadero santo. Govinda dijo: Me parece, Siddhartha, que tú gozas todavía al bromear un poco. Te creo y bien sé que no has seguido las enseñanzas de maestro alguno, pero tú, ¿no tienes acaso ya no una doctrina, sino acaso ciertos pensamientos? ¿No has descubierto tú mismo cierta ciencia que te hubiese ayudado a vivir? Gran placer sería para mí que me contaras algo de ello. Sí, dijo Siddhartha, tengo algunas ideas, algunos conocimientos adquiridos aquí y allá. Algunas veces, durante una hora o durante todo un día, he sentido palpitar en mí esos conocimientos tal como nos damos cuenta de la vida que late en nuestro corazón. Muchas son las ideas que he tenido, pero me será difícil hablarte de ellas. Sin embargo, he aquí un pensamiento que he tenido muy grabado en la mente. La sabiduría no es transmisible. La sabiduría de un sabio trata de transmitir a otros. La sabiduría no es transmitible. La sabiduría que un sabio trata de transmitir a otros suena ridícula. ¿Estás bromeando?, preguntó Govinda. No, estoy diciéndote lo que he descubierto, afirmó Siddhartha. Se pueden comunicar a otros nuestros conocimientos, pero no nuestra sabiduría. Uno la puede encontrar, vivirla, sentirse fortalecido por ella, hacer maravillas a través de ella, pero no la puede transmitir ni enseñar a otros. Desde mis años de juventud sospechaba esto, y fue lo que me hizo alejarme de todo maestro. Algo he meditado, Govinda, que tú también puedas tomar como una broma o como una locura,
Y es que en cada verdad lo opuesto a ella es igualmente una verdad. Ujú. Y es que en cada verdad lo opuesto a ella es igualmente una verdad. Por ejemplo, una verdad solo se puede expresar, envuelta en palabras, si es unilateral. Solo se puede expresar, envuelta en palabras, si es unilateral. Todo lo que se piensa y se expresa en palabras es unilateral, es decir, una verdad a medias. Le falta la totalidad, le falta ser completa, le falta la unidad. Cuando el sublime Buda hablaba del mundo tenía que dividirlo entre el samsara y el nirvana, entre la ilusión y la verdad, entre el sufrimiento y la liberación. Nadie puede hacerlo de otro modo. No hay otro método para aquellos que enseñan, pero el mundo en sí mismo, el mundo que nos rodea, no es unilateral. Nunca un hombre o un hecho es totalmente samsara o totalmente nirvana. Nunca un hombre es totalmente un santo o un pecador. Nos engañamos. No nos damos cuenta de ello, porque pasamos por la ilusión de que el tiempo es algo real. Govinda, el tiempo no es una realidad. Repetidas veces me he dado cuenta de ello. Y si el tiempo no es real, entonces la línea separatoria que se encuentra entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la bienaventura, entre el bien y el mal, es también una ilusión. ¿Cómo es eso?, preguntó intrigado Govinda. Escucha, amigo mío, explicó Siddhartha. Yo soy un pecador y tú eres un pecador, pero día llegará en que seremos Brahma, en que alcanzaremos el nirvana, en que nos convirtamos en el Buda. Pues bien, este algún día es solo una ilusión, una manera de decir las cosas. El pecador no está en camino de llegar a un estado como el del Buda. No está evolucionando, aunque nuestro modo de pensar no puede concebirlo. No, el Buda potencial existe ya en el pecador y está ahí en su futuro. El Buda potencial debe ser reconocido en él, en ti, en todos. El mundo, Govinda, no es imperfecto, ni está evolucionando lentamente hacia su perfección. No, el mundo es perfecto en cada instante. Todo pecado llega en sí la gracia del perdón. Todo niño es potencialmente un anciano. Todo recién nacido lleva en sí la muerte. Todos los moribundos la vida eterna. No es posible para persona alguna ver cuánto es lo que la otra ha avanzado por el camino que sigue. El Buda existe en el ladrón y en el jugador de dados. El ladrón existe en el Brahma. A través de una honda meditación es posible al hombre evadirse del tiempo, ver simultáneamente todo el pasado, el presente y el futuro, y entonces todo se hace bueno, todo perfecto, todo el Brahma para él. De ahí que yo considere que todo lo que existe es bueno, tanto la vida como la muerte, el pecado como la santidad, la sabiduría como la necesidad. Todo es necesario. Todo necesita solamente mi consentimiento, mi asentamiento, mi amorosa comprensión. Todo entonces se hace bueno, nada puede dañarme. A través de mi cuerpo y de mi alma he aprendido que fue necesario pecar, que necesitaba de la lujuria, que tenía que luchar impulsado por la avaricia, que tenía que experimentar náuseas y llegar a lo más profundo de la desesperación para saber cómo resistirlos, para aprender a amar al mundo y para no seguir viéndolo como un mundo lleno de quimeras, con una visión imaginaria de la perfección, sino tomarlo tal cual es, amarlo y sentirme satisfecho de pertenecer a él. Estos, Govinda, son algunos de mis pensamientos. Siddhartha se inclinó, levantó del suelo una piedra y sosteniéndola en la mano dijo: esto es una piedra, y dentro de cierto tiempo será quizás tierra, y esta tierra se convertirá en planta, animal o ser humano. Hace tiempo hubiera yo dicho: esta piedra es solo una piedra, carece de valor, pertenece al mundo del Maya, pero quizás dentro del ciclo de las transmutaciones pueda llegar a ser un hombre, un espíritu, y por eso tiene importancia también. Esto es lo que hubiera pensado antes. Hoy pienso: esta piedra, es también un animal, Dios y Buda. No la respeto y la amo porque ahora es una cosa y luego será otra diferente, sino porque siempre ha sido todo y siempre es y será todo. La amo justamente por ser piedra, porque hoy y ahora se presenta ante mí como piedra. Avaloro y encuentro significado en cada una de sus características.
de sus hendiduras, de lo amarillo, de lo gris, de sus colores, de su dureza, del sonido que tiene cuando la golpeo, de su sequedad, de su humedad, de su superficie. Hay piedras que dan la sensación al tocarlas de ser aceite o jabón. Otras tienen la apariencia de hojas y arena, y cada una de ellas es diferente y adora a Om a su manera. Cada una de ellas es Brahma. Al mismo tiempo es piedra, aceitosa o jabonosa. Y justamente por ello me agrada y la encuentro maravillosa y digna de veneración, pero no he de decir más sobre esto. Las palabras no pueden expresar todo lo que uno piensa. Se hacen ligeramente diferentes apenas las pronuncia uno. Se flasean, resultan ligeramente ridículas, y eso también lo encuentro bien. Me parece natural que lo que para una persona es cosa cabal y mesurada, parezca para otra un disparate. Govinda había escuchado en silencio. Momentos después, titubeante, preguntó: ¿Por qué me has hablado de la piedra? Lo hice sin especial intención, dijo Siddhartha. Pero justamente eso te demostrará que amo la piedra, como amo al río y como amo todas las cosas que vemos y de las que podemos sacar enseñanzas. Puedo amar, Govinda, a una piedra, a un árbol y a un trozo de corteza del mismo. Son cosas, y bien puede uno amar a las cosas, pero no podemos amar a las palabras. Por ello, las enseñanzas carecen para mí de valor. No tienen forma, ni dureza, ni suavidad, ni colores, ni bordes, ni olor, ni sabor. No tienen nada, son solo palabras. Tal vez sea esto lo que está impidiendo que encuentres la paz. Nuestro camino está inundado de palabras. ¿Acaso hasta nos impidan llegar a la liberación y la virtud? Nirvana y Sansara no son sino palabras. Govinda, Nirvana no es una cosa, solo existe la palabra Nirvana. Es una palabra, no es una cosa. Palabra. Govinda dijo: Nirvana no es solo una palabra, amigo mío, es también un pensamiento. Siddhartha continuó: Puede ser un pensamiento. Puede confesarte, amigo mío, que no hay gran diferencia entre palabra y pensamiento. Francamente, no atribuyo gran importancia a los pensamientos. Más es la importancia que atribuyo a las cosas. Por ejemplo, hubo en este embarcadero un hombre que fue mi precursor y mi maestro. Era un hombre santo que por muchos años creyó solo en el río y nada más. Descubrió que la voz del río le decía cosas, aprendió de él, fue educado y enseñado por él. Era el río como un dios para ese hombre y por muchos años no se dio cuenta de que cada soplo de la brisa, cada nube, cada pájaro, cada insecto es igualmente divino y es también mucho lo que sabe y mucho lo que puede enseñarnos, al igual que este río tan estimado. Pero cuando este hombre partió hacia la selva, conocía ya todo, conocía ya más que tú y que yo, sin maestros, sin libros, solo porque creía en el río. Pero lo que tú llamas una cosa, preguntó Govinda, ¿es algo real, algo intrínseco? What the fuck?